Vamos a continuar con una serie que comenzamos hace unas semanas que se titula Fuego y está relacionada con avivamiento. Finney era una de las personas del siglo XVIII que casi vivió todo el siglo XVIII, 1700 y algo, pues estaba vivo. Y él decía que un avivamiento se puede provocar. Era muy provocador lo que decía, pero eso es lo que decía. Y la verdad es que con él se convirtieron más de 500.000 personas. Fue una persona que allá donde iba pues había avivamiento, pero creaba estructuras para ello. Por ejemplo, enviaba un equipo de oración 3 semanas antes de llegar al lugar, a una población, para que estuviera orando, intercediendo, ayunando. Resulta que, por ejemplo, se cuenta la historia de que la mesera de un hostal donde tenía allí pues a un pastor y algunos adoradores, intercesores para que hubiera un avivamiento, antes de que llegara Finney con su equipo 3 semanas después, pues dicen que un día pues llamaban y a la puerta, llamaban para comer y como que no salían y ya llevaban tiempo así. Y entonces pues se le ocurrió acabar de abrir la puerta con llave y los veía postrados en el suelo, llorando e intercediendo. Y se dice que cuando uno quiere un avivamiento siente como dolores de parto, como un dolor de nuevos nacimientos que van a suceder, personas nuevas que van a conocer a Dios. Y nuestro objetivo es ese, pero avivamiento, quiero pulir un poco más el término, porque hay que se dice, realmente la serie es para que prediquemos fuera, para que otros conozcan, sí, pero eso es un efecto de lo que sucede dentro, es una conversión de dentro hacia afuera. Y cuando hablamos de avivamiento, teóricamente, pues avivar es algo que ya está vivo, es reavivar, es decir, hay como un fuego latente que quieres que vaya mucho más. Y para ir a mucho más es la propia iglesia, eres tú y yo, son las personas que conocemos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que quizás está ilimitado, contristado, quizás no estamos ahí al 100%. Y entonces avivamientos nos estamos refiriendo a avivar nuestro corazón, a ir más allá con nuestro corazón. Es decir, que haya arrepentimiento, que haya conversión, que haya enfoque, que haya celo por Dios, que haya querer disfrutar de Él y para Él. Y estamos viendo en estos días y en estas semanas pues cómo se van moviendo algunas personas al respecto. Yo recibí esta semana un mensaje de una persona que decía: oye, ¿me puedes pasar algún libro de estos héroes de la fe o antiguos que hablen de cómo ser hombre de Dios o cómo ser personas que se equipan? Y mi respuesta es decir, bueno, es que no habían libros de autoayuda hace 1000 años. No había de cómo ser un buen hombre de Dios o cómo organizarse bien, sino que los hombres de hace 600 años, 500 años, 1000 años, lo que escribían era un celo por Dios tan grande que eso hace que luego pues tú seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, te ordenes, busques más de Él, etc. Pero ese es un avivamiento, el deseo de seguir creciendo en Él. Y para ello, pues nosotros estamos en una serie, leíamos de Deuteronomio 4.2, que dice, 4.24, perdón, que dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Avivarse es acercarse a ese fuego y dejarse quemar las ropas. Es que olamos a humo. Es que luego cuando vayamos a nuestros contextos olerán de Dios y serán impactados de esa manera. Y en ese sentido el avivamiento queremos que muchos se conviertan, que haya multitudes, pero eso será por la acción y la reacción de la iglesia delante de Dios. Y bueno, comenzamos un primer mensaje hablando de pureza, fuego, pureza. Y dice el texto en 1 de Pedro 1.22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Es decir, la pureza simplemente es acercarnos a la verdad y nos hacemos puros. Nos hacemos más como Él, dejamos de hacer cosas que nos distraen o nos desenfocan o nos pervierten y queremos ser más como Él y tener ese tiempo de mayor intimidad y comunión y mayor consideración y entrega a quién es Él. Y hablábamos de aplicaciones prácticas y levantamos un grupo de intercesión, caballeros y damas. Los caballeros todavía siguen ausentes, pueden enviarme algún mensaje.
Y damas de oración, ahora pues tenemos en torno a 7 personas que están orando, ayunando, porque haya un avivamiento primeramente en ti y en mí, para que vayamos a más con Dios. Y también invitaba pues a indagar en debilidades que podamos tener y indagar también en cómo arrepentirnos delante de Dios. Puedes incluso decir, mira, no tengo nada de que arrepentirme, pero eso ya es un indicativo de que necesitas arrepentirte, ¿vale? Porque no hay hombre justo delante de Dios, no hay mujer justa delante de Dios. Y simplemente nada más despertar, después de una hora ya te puedes arrodillar y pedir perdón, porque seguramente nos hemos desviado en muchos aspectos de su perfecta voluntad. Y luego hemos hablado de celo, porque después de ese arrepentimiento, de realmente ser consciente delante de Dios las cosas que no están funcionando y entregándoselas a Él, produce celo de querer acercarnos más a Él, a tener esa cercanía. Piensa que somos el ADN de Dios, que Dios nos quiere como a hijos y a hijas amados, que su mayor deseo es restaurar todas las cosas en Jesús, que seamos cercanos a Él. Y ese celo es el que busca del niño que busca a papá después de unas colonias, ¿no? Uy, ¿dónde está mi papá? Y quiere abrazarlo, ese celo de deseo de estar con él. Y representábamos un poco esta serie como fuego, como si fuera una chimenea que va donde hay personas que son como hormigón, de que no prenden. Hay personas que son como madera, que prenden y dan mucha energía. Hay personas que son como papel, que prenden rápido y luego se apagan. Y hay personas que son como oro, que se purifican con el fuego. Y yo quería añadir un elemento más, que hay pastillas quemadoras. Hay esas pastillas que uno incluye, que uno introduce en esa chimenea, en ese altar, y de pronto pues prende y continúa prendiendo durante mucho tiempo y permite que los papeles, las ramas, las hojas se vayan quemando. Y algunos de vosotros sois así, sois pastillas quemadoras que lo que recibís de Dios lo compartís, lo apasionadamente empujáis, transmitís, y Dios nos llama a hacer eso, a responder con fuego, con mucho fuego. Y yo quería pues seguir una ilustración que es la del tabernáculo de Dios. Y si te fijas, es una serie pues de 4 predicaciones, esta es la tercera. La semana que viene pues haremos una pausa y la acabaré el día 8. Y si te fijas, son las partes del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda, un lugar de encuentro, era una tienda de reunión entre quién, entre Dios y el ser humano. Era maravilloso, porque Dios había determinado un lugar donde estar y morar en medio del pueblo. Y está hablándonos de cómo funcionar en Dios. Y en ese tabernáculo nosotros encontramos, pues inicialmente, si te fijas en la imagen, que no aparece, encontrarás que al principio hay un altar de fuego y luego hay un lavacro. El lavacro y el altar de fuego van a ser imprescindibles para entrar en esa tienda de reunión con Dios. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Os voy a contar un poquito de este tabernáculo. Fíjate que hay unas vallas que están cerrando el perímetro de ese tabernáculo. Esas vallas normalmente eran muy altas. Eran altas para que la gente desde fuera no pudiera ver lo que había dentro. Y todo el tabernáculo habla de Jesús de una forma clara. Dice, hasta que no conoces a Jesús no puedes experimentar realmente quién es Jesús en tu vida. Es necesario pasar por la puerta, hacer esa oración de invitación a Jesús, recibirle en tu corazón. Y así hay una puerta, solo una puerta que puede entrar a ese recinto, a los atrios. Esa puerta nos recuerda a Jesús. Jesús es la puerta de las ovejas, las que permite entrar al redil. Él no salta como el salteador, sino que Él entra por la puerta, invita a entrar por esa puerta. Y esa puerta sin duda es Jesús. ¿Y sabes cuáles eran las dimensiones de esa puerta? Eran el doble que las de la puerta de esa tienda que hay interior. Y era el doble porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque inicialmente pues uno va entrando, pero va entrando cada vez en mayor intimidad y mayor precisión en relación con Dios.
Pero para prepararse al encuentro es necesario un corazón humilde, humillado, sumiso, tierno, que se arrepienta, que reconozca cuál es su estado delante de Dios. Y así es el lavacro, nos habla del agua viva que nos limpia, de la palabra que nos limpia, del Espíritu Santo que nos limpia, que nos restituye. Leemos el Salmo 51 y cómo David, incluso habiendo hecho pecados atroces, como decía, pues examíname, oh Dios, límpiame como con hisopo, hazme que mis heridas sean totalmente limpias y sanadas. Y Jesús siempre es restaurador, siempre y cuando vayamos a Él a pedirle perdón y ser restaurados. Y para ello falta conciencia. Y oramos, ese grupo de intercesión, la iglesia, oramos porque tomemos conciencia de cuál es nuestro estado delante de Dios. Y luego hay un lugar que es si ves el del fueguecito, que es el altar de bronce, un altar de sacrificio, un altar cuadrado donde se sacrificaba el holocausto, ese cordero, para poder entrar a la presencia de Dios. Y nos habla de nuevo de Jesús. Jesús es el que limpia en el lavacro y Jesús es el cordero inmolado, el cordero sacrificado para que tú y yo podamos entrar a ese lugar santo y en intimidad mayor a ese lugar santísimo. Así que, Espíritu de Dios, te pido que tú abras los corazones y las mentes. Hay temas que quizás se repiten en arrepentimiento, en celo, pero es que queremos adquirir una mayor porción de realidad, de conciencia contigo y en ti. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven a este lugar. Ven a este lugar y trae conciencia de arrepentimiento, de culpabilidad, trae conciencia de necesidad, de sacrificio, de celo, de buscarte más. En tu nombre, Señor. En tu nombre. Hay una curiosidad, que ese patio que tú ves, donde está el altar y donde está el lavacro, se llaman los atrios. Es como la antesala y antes del lugar santo. Y si te fijas en el tabernáculo en sí, en la tienda de encuentro, estaba formada por diferentes telas. Inicialmente pues se utilizaba pues una tela de oveja, luego otra de vaca, luego la tercera de teñidas de rojo, hablando del sacrificio de Jesús, y la última, que cubría todo absolutamente, era de piel de tejón, totalmente negro, azabache, oscuro. Y eso nos habla del mismo Jesús, de cómo desde fuera se veía el tabernáculo nada atractivo. Y es que a Jesús, cuando le hablas a una persona que no conoce de él, no se ve atractivo. Pero cuando tú entras, ves todo su atractivo. Dice Isaías capítulo 53, versículo 2. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, hablando de Jesús, 800 años antes de que viniera a la tierra. Dice, no hay hermosura en él. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y estas pieles de tejones están hablando de un Jesús que inicialmente no parece atractivo, y tienes que invitar a la persona a que invite a Jesús para que experimente a Jesús, porque si no, no lo va a entender, no lo va a visualizar. Y esto te pasa a ti, me pasa a mí, cuando entramos en un tiempo de oración. Igual nunca hay tiempo, no encontramos, no. Pero cuando uno empieza a hablar con Dios, empieza a recibir de Dios, empieza en ese bucle con Dios, cada vez es más maravilloso y llega un momento que necesitas ese espacio contigo, que necesitas de Dios contigo. Y hoy quería hablar de gozo, de cómo nosotros recibimos del gozo del Señor. ¿Cuál es el mayor gozo que podemos tener? El mayor gozo posible es que Dios se goce en nosotros, es que haya un gozo mutuo, es que podamos disfrutar en esa relación íntima. Y hoy quería hablar de ello, y para este tema pues me gustaría
leer la historia del hijo pródigo. Si te fijas en el hijo pródigo, veremos los diferentes elementos que van a ir sucediendo para entrar en esa presencia de Dios. Y comenzamos el texto en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Y comienza la historia diciendo de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, en una parábola que Jesús enseñaba a sus discípulos, a los que le escuchaban. Dice, una historia pues inventada, seguramente. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y vamos a parar aquí la lectura. Fíjate en la historia. Un padre tiene 2 hijos, el menor le dice, bueno, no voy a esperar a que te mueras, pero para mí de alguna manera como si fueras muerto, dame la mitad de la herencia que me corresponde. Y con ese dinero pues se fue de la casa y empezó pues a vivir la vida, seguramente pues de una forma disoluta, de tal manera que toda la herencia se la consumió y llegó un momento que se acercó a un hombre que tenía cerdos y dice, bueno, pues voy a trabajar con ellos y te daré algún dinero. Pero el dinero sería tan escaso que hasta tenía hambre por comer la comida de los cerdos. Imagínate la situación tan pobre en la que podemos llegar cuando nos apartamos de Dios, cuando dejamos de buscarle con esa ansia, con ese anhelo, cuando desestimamos lo que Él diga. Cuando hay personas que dicen, bueno, es que para mí Dios está en la iglesia y en diferentes áreas de mi vida, pero en mi trabajo no lo introduzco a Dios, yo ya me organizo. Eso habla de prepotencia personal, eso hablaba de soberbia, habla de que tú puedes ser mejor Dios que Dios hasta en tu trabajo. Y cuando nosotros vamos apartando de nuestras relaciones, de nuestras decisiones, de nuestros quehaceres a Dios, de nuestras actividades, si tú dibujas en una agenda qué haces en cada momento, igual está llena, pero está llena de cosas que no sacian o que no van a durar por la eternidad. Y quizás es bueno pues coger otra hoja, empezar de cero y poner los encuentros con Dios primero y luego rellenarlo en función de eso. Así, este hijo se encontró de esa manera. Y fíjate que hubo un momento que dice, volvió en sí. Volvió en sí. Y ese volvió en sí pues nos habla de esa búsqueda de Dios. Y si puedes pasar la siguiente diapositiva. Él decide volver a su padre. Entonces aquí se muestra ese arrepentimiento que hablábamos, juntamente con el celo de estar con su padre. ¡Wow! Estoy muy lejos, quiero recuperar el terreno perdido con Dios. Y si esto te está pasando, es muy fácil verlo. Quizás piensa en hace 3 meses cómo estabas con Dios. Tan solo 3 meses. Y quizás, o 6 meses, o 1 año, o cuando te convertiste hace 5 años o 3. Y quizás choca en tu corazón decir, wow, tenía deseo de hablar de Él, tenía deseo de leer la Biblia, tenía deseo de tener mi espacio con Él. Y ahora eso no sucede. Pues piensa que te has ido apartando de la casa del Padre. Y es necesario que vuelvas en sí. Que vuelvas con arrepentimiento y con celo, decir, ¿es que acaso no estaba mejor en casa de mi Padre? ¿Acaso no me ardía el corazón cuando abría la Escritura, Jesús? Yo quiero más de eso, quiero volver a eso. ¿Y cómo reaccionará el Padre? Pues lo vamos a ver en breve, pero si pasa a la siguiente, fíjate en el primer punto que te estoy transmitiendo. El altar de sacrificio es celo, ese deseo de volver al Padre. Y hay un segundo punto que puedes pasar.
que es el lavacro, es decir, ese arrepentimiento de decir, ¿qué hago yo aquí entre cerdos? ¿Acaso no he pecado contra mi Padre? Incluso cuando vuelve dice, he pecado contra ti, contra el cielo, porque cuando pecamos, no pecamos contra las personas, pecamos contra Dios primeramente. Y continúa el texto diciendo lo siguiente. Diciendo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue su padre movido a misericordia. Misericordia significa un mismo corazón. Estaba sintiendo lo que sentía su hijo. Dice, el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Imagínate qué bonita recepción. Tú igual estás pensando cómo volver a ese estado con Dios o incluso superarlo y te da un poco como de vergüenza o de temor o de rabia o de decir, wow, es que no soy merecedor. Claro que no somos merecedores, pero Jesús murió por nosotros para ser merecedores de ello. Y siempre tenemos las puertas del tabernáculo abiertas para entrar en su presencia. Y continúa el texto en el 21 diciendo, y el hijo le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahí habla de ese arrepentimiento. Continuamos. Y ahora viene pues una nueva etapa de lo que te quiero compartir, que es de ese gozo. El gozo. Cuando uno entra al lugar santo, ¿sabes qué se encontraban los sacerdotes? De esa piel de tejón que veían tan fea o tan poco atractiva, cuando entraban en el lugar santo, la parte interior no era de piel de tejón, sino que veían lino fino que estaba pintado con querubines y ángeles y grandes imágenes que hablaban de la gloria de Dios. Yo estaba orando aquí antes de empezar el culto y me gusta venir antes para entrar en el culto preparado. Porque si estás súper entretenido y a las 9 empiezan a presidir y te sientas o llegas tarde, ya no estás preparado. Ya es, bueno, te tienen que preparar. Y entonces el grado de cocción tarda un poquito más, ¿no? Y yo estaba orando y Dios me daba una visión de cómo, de esta sala que estaba como vacía en ese momento, y cómo ángeles iban llegando y querubines y se iban completando, y al final eran hasta multitudes que no podía contar. Y yo lo veía y me preguntaba, pues, entre comillas, ¿qué hacen aquí, no? Pero Dios me transmitía cómo los ángeles, los querubines, los serafines están deseando de estar en un lugar donde va a entrar la presencia del Espíritu Santo. Están deseando estar en un lugar donde se va a hablar del sacrificio de Jesús. Están deseando entrar en un lugar donde se va a honrar al Padre y donde va a haber conexiones entre los hijos, sus hijos y el Papá celestial, Abba Padre. Y me habla de gozo. Cuando Jesús nace, había en los campos ángeles que contaban gloria a Dios en las alturas. Hay gozo. Y el Evangelio está lleno de gozo. Sí que es verdad que hay como un camino estrecho para llegar. Hay un camino que a veces es incómodo. Ayer en el retiro de adoración compartía un momentito con los adoradores, ¿vale? Con el equipo. Hablaba de ese poema que dicen que es el poema más bello de la historia, de San Juan de la Cruz, y que él dice, llama de amor viva, o sea, te deseo, ¿no? O sea, Dios, te deseo. Pero luego el segundo verso dice, pero hieres, ¿no? Dice, tú que hieres el alma. Y realmente es así, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay herida, hay desafío, hay provocación, hay exhortación, hay deseo de que nos miramos al espejo y decimos, es verdad, podía haberlo hecho mejor esto, es verdad, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor. Y entonces, cuando te hiere, luego continúa diciendo,
cuán hermosa y deleitosa es esa presencia de Dios que ya sí que sana. Y no es fácil entrar, pero cuando uno entra es gozo absoluto. Es gozo absoluto. Y vamos a verlo en el texto. Fíjate que en el tabernáculo, cuando uno entraba, encontraba 3 elementos, 3 muebles dentro de ese lugar santo. Aparte de esas cortinas forradas, esos techos y paredes forradas de estas maravillas. Pero fíjate, lo vamos a ver en el texto. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner anillo en su mano y calzado en sus pies. Y yo me quiero enfocar inicialmente en ese vestido que le da, en ese calzado que le da. Y cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, cuando nos hemos arrepentido y decimos, deseamos como el ciervo que brama por las aguas, así está mi alma sediente de ti. Y de pronto empiezas a rascar presencia de Dios y te pones delante de Él y sientes que quizá nada responde, pero confías en que Él está ahí y continúas labrando y trabajando esa relación con Dios. De pronto Dios empieza a mostrarte sus maravillas y te empieza a llenar de regalos. Y había un mueble dentro del tabernáculo que era la mesa de proposición. Y la mesa de proposición tenía el pan, como el de la Santa Cena, pues el pan que estaba mostrando que Jesús es pan de vida. Y Jesús es pan de vida, ¿qué significa? Que te lleva a toda la verdad, que te alimenta, que te nutre, que te hace crecer, que te da entendimiento, te llena de ese pan. Incluso hay una historia que David y su ejército llegaron, tenían hambre y entraron al lugar santo y comieron del pan. Y hubo quien recriminó y dijo, no, porque es de bendición, incluso hasta para alimentarse fue de bendición a los soldados y a David. Es un regalo de parte de Dios. Y ese regalo nos habla de la vida natural con Jesús. Nos habla de que cuando muramos no hay una segunda muerte, no habrá un juicio condenatorio para nosotros. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene a Jesús tiene la vida, y el que no tiene a Jesús, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y yo te quería invitar en esta mañana si no conoces a Jesús, a conocer a Jesús, a entrar por esa puerta de los atrios para comenzar a experimentar lo que hay detrás de la valla. Evidentemente no tienes indicios de que sea mejor que lo que vives. Tan solo quizás alguien que te ha hablado de Jesús o ahora que estás escuchando y que te estamos anunciando de que hay algo mucho mejor para tu vida. Algo que no solo te va a durar un tiempo limitado. El otro día hablaba de mi coche que me duró 8 o 10 años y de un coche nuevo del concesionario acabó en un desguace porque las cosas en esta tierra se deterioran. Así como los coches, las casas, las relaciones, los privilegios, los títulos universitarios, el estatus público, el estatus dentro de tu trabajo, todo eso pasa. Pero la palabra de Dios es eterna y no pasa. Jesús es eterno y no pasa. Y hemos sido llamados a vivir espiritualidad y eternidad con Él. Entonces te invitamos a pasar por esos atrios y querer ver lo que hay dentro, porque va a ser vida para tu vida. Y tan solo tienes que decirle, Jesús, heme aquí, yo te quiero conocer. Acuérdate del altar que había y del lavacro. Perdona mis pecados, mis errores, pero gracias que tú moriste por mí en ese altar, que yo puedo entrar a la presencia del Padre. Y eso lo hemos vivido, te acordarás de tu momento de conversión, de tu quizás periodo de conversión, porque a algunos le duró como una infancia, unos meses, y fue como complementándose. Pero cuando lo recuerdas con un brillo maravilloso, porque es presencia de Dios viva.
Y luego quizás la carne ha ido entrando, quizás las cosas de este mundo han ido entrando, y Dios quiere que preservemos eso y lo llevemos a mucho más. ¿Y qué significa que le dan vestido? ¿Qué sucede cuando le da un vestido a alguien? Cuando uno piensa en la Edad Media, era rey, le ponían vestido de rey. Cuando era paje, le ponían vestido de paje. Cuando era pues pobre, ni siquiera tenía comida y dinero para poderse comprar unas vestiduras. Y el vestido está hablando de nuestra identidad, de quiénes somos. Y cuando el Padre viste al Hijo, como te viste a ti y a mí, Dios te viste con un traje maravilloso en el cual Él se goza porque tú eres su príncipe. Él no te deja con esas ropas pordioseras de haber estado con los cerdos y decir, bueno, ven a comer hoy a mi mesa, ya. Sino que dice, cambiadle la vestidura, bañarlo, hacerle algo nuevo, porque es mi Hijo amado. Y tú y yo estamos invitados a estar en la mesa de Dios, en el mismo lugar con Dios. Yo hablaba de cuatriunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú en esa mesa. Eso es lo que Dios busca, esa unidad contigo y conmigo. Y Dios está ahí vistiéndote de toda honra. Tú puedes decir, es que yo he pecado, me siento culpable, es que he deshonrado a Dios. Todo lo hemos hecho en alguna medida. Pero Dios te ve como Él te ve, como Él te ha vestido. Los que sois papás, yo os hago una pregunta. ¿Qué debería hacer tu hijo o tu hija para que dejes de quererlo? ¿Qué debería hacer? ¿Insultarte, rechazarte, alejarse de ti, atracar un banco? Yo qué sé, ¿qué debería hacer para que dejes de amarlo? Es imposible. La respuesta es imposible. No dejas de amarlo porque es tu hijo y lo que haya hecho es como una chaqueta que lleva encima que se puede quitar, se puede perdonar, pero es tu hijo, es tu naturaleza. Y Dios Padre Celestial te ve con su naturaleza. Tienes el ADN de Dios porque tienes la sangre de Jesús que te ha limpiado. Hay un segundo mueble, el cual vamos a entrar a través del texto, que continúa diciendo, casi aquí nos quedamos porque dice que hay un momento que le da anillo en su mano. ¿Qué significa ese anillo? El anillo es que ahora tiene un sello que le va a dar poder para firmar una carta imprimiendo ese sello y que sea llegado a lugares y diga, uy, el rey o el hijo del rey dice esto. Y de la misma manera Dios nos ha dado otro mueble en ese tabernáculo, en ese lugar santo. Aparte de la mesa de los panes de la proposición, ha dado el candelero. El candelero era una lámpara con 7 velas que iluminaban el lugar. Si eso estuviera apagado, no se vería absolutamente nada. Y evidentemente nos está hablando de Jesús, porque Dios es la luz de este mundo. Jesús es la luz que vino a este mundo, que nos trae a todo conocimiento, a todo saber. Y nos habla de funcionalidad. Nos habla de que somos útiles para Dios. Jesús no solo dice yo soy la luz del mundo, sino dice y tú eres la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Dice en otro texto Pablo, sois cartas escritas por Dios. Incluso en otro texto dice que olemos a olor fragante. Somos palabra viva. Lo que ha sido impreso en nuestro corazón se emite por nuestras venas, por nuestro aroma, por nuestra mirada. Dios nos ha dado funcionalidad, no nos ha dicho, bueno, sed como los querubines aquí a cantar. Sí que hay querubines con funciones, otros simplemente para adorar. No está diciendo, bueno, pues siéntate en un banco y ya eres mi hijo y no hagas nada. Sino que Dios te ha dado y te ha transmitido también el poder colaborar con Él en el reino. En el reino de Dios. Piensa que este candelero estaba lleno de aceite.
El aceite era lo que se iba consumiendo para que pudiera arder. Y de la misma manera Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder hacer milagros y prodigios. Y de la misma manera dijo Jesús, es necesario que me vaya con el Padre para enviaros al Consolador, que es el Espíritu Santo, que es ese aceite que nos va a hacer producir reino de Dios. Os voy a contar un ejemplo de esto. El martes pasado hubo la graduación de segundo de bachillerato de alumnos que yo tenía el año pasado como tutor y profesor de física. Este año yo ya estaba en nuestro instituto y ya no he podido coincidir con ellos y me dijeron de ir a su graduación. Y fui a la graduación y es imposible no hablar de Dios. Es imposible. Entonces algunos profesores comenzaron a hablar y preguntarme de cómo estaba yo de salud y digo, gloria a Dios, que Dios está haciendo una sanidad impresionante. Ya ha habido una sanidad del 70% en las últimas pruebas y no hay ningún tipo de actividad interna del mal. Y yo comentaba a los profesores y digo, es que fue muy fácil, pedí a la iglesia que orara por mí, desde entonces todo fue transformado. Y estaba la directora, el equipo directivo, otros profesores, y nadie podía negar la experiencia real con pruebas de lo que sucedía. Los alumnos decían, bueno, nos hemos enterado, sabemos que eres un hombre de fe, sabemos qué tal, ¿cómo estás? Dice, te vemos perfecto. Y digo, gloria a Dios, es Dios. Y luego sucedió lo que suele suceder con Xavi, que es que, no sé por qué, tengo ahí un llamado especial. Se hizo en un patio descubierto, ya sabes por dónde voy, todas las sillas ahí, 200 papás y mamás y alumnos. ¿Y qué comenzó a suceder? Llover. Exacto, es que tengo ahí algo especial. Entonces empezó a gotear y pum, pum, y ya el conserje dice, bueno, solo una nube. Y digo, ya, pero estaba lloviendo. Y entonces empezaron a decir, uy, que llueve, ¿qué vamos a hacer? Porque estaba en medio del acto. Y yo oré y dijo, Señor Jesús, que pare la lluvia. Pero nadie me estaba oyendo. Tenía al lado pues, a una chica llamada Natalia, que es del equipo directivo, y no me escuchaba. Y yo oré a Dios, ¿y sabéis qué sucedió? Dejó de llover. Y cuando decía aquel que era una nube, ahora estaba todo gris. O sea, podía haber seguido y mucho más. Pero dejó de llover. Y yo me quedé un poco triste diciendo, no lo he hecho suficientemente alto, entonces nadie se ha enterado de que has sido tú. Y Dios me recordaba algo maravilloso. No sé si habéis visto documentales de National Geographic o has viajado a Groenlandia o a Islandia o un país de esos, que tú recorres cierta naturaleza, pero hay mucha más naturaleza que nadie ha recorrido jamás. Pero Dios le da forma a las flores, pone las montañas, pone los pajaritos, y es una creación generosa. Y Dios me dice, no sé si habéis visto la película del show de Truman, pero es como un hombre que vive en una burbuja perfecta, ¿no? De vida perfecta, y llega un momento que va con su barco y choca contra una pared y dice, esto es falso, ¿no? Y Dios me decía, no, es que yo he hecho no la naturaleza que ve el ser humano, muchísima más, un universo entero, tantas cosas más que no llega al ser humano, solo para que veáis mi generosidad, que por más que recorráis no vais a alcanzarla a verla toda. Y entonces, en mi encaje, pues yo me quedaba diciendo, claro, dice, Dios hace dejar de llover para que ellos se beneficien, pero ni se han enterado de que has sido tú. Y digo, ¿esa es tu generosidad? Pero sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Comenzó a llover a los 10 minutos, de nuevo. Y entonces dije, esta no me pilla otra vez. Y entonces le dije a mi compañera, digo, bueno, pues vamos a orar a Dios. Y estaba el conserje, estaban algunos alumnos allí, vamos a orar a Dios, porque muchas veces he orado y funciona. Y entonces dije en voz alta, Señor Jesús, para la lluvia ahora, que no llueva más. ¡Pum! Paró. Y se quedaron ahí como...
Y es el Dios que hace lucir, pero no sale porque ese día de pronto me viene un subidón de fe. Sale porque tú y yo estamos en la puerta de la casa de Dios, en el atrio, porque entramos en el lugar santo, porque hablamos con Él, porque nos deleitamos en su palabra, porque guardamos nuestra vida en prudencia y en fe. Y Dios produce cosas, porque somos luz para Él. Y hay un último elemento, que es el que quería dejar para el final. Fíjate la fiesta que el padre hace con su hijo, y quiero invitarte a imaginar la fiesta que tiene cuando tú o yo nos convertíamos a Dios, o como cuando nos acercamos a Él, la fiesta que hay. Dice, traed el becerro gordo y matadlo. Pone en otra versión el novillo, ¿no? O sea, un vacuno ahí. Dice, al más gordo, matadlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. No ha vivido porque ya estaba vivo, sino ha revivido. Es como ese avivamiento. Dice, se había perdido, ahora ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse todos los siervos, el resto de familia, etcétera, etcétera, ¿no? A excepción de, como sabéis, la historia habla de un hermano, que ese lo trataremos para otra ocasión. Y dice, todos se regocijan y hay fiesta. Y esto nos habla del último mueble. ¿Te acuerdas el primero? Los panes de la proposición, había el candelero, pero ahora yo te hablo de otro elemento, que es el altar de incienso. Y el altar de incienso era un lugar donde se quemaban unos productos que sobre todo comercializaban los fenicios. Eran ricos simplemente porque el incienso cada vez era más popular en la zona, y provocaba pues el tener unos aromas agradables o quitar el olor rancio de una cámara y poder estar en un lugar apacible y cómodo. De la misma manera, el altar de incienso era un lugar donde siempre tenía que estar encendido, y nos habla de muchas cosas. Primeramente, como siempre, de Jesús. Todo el tabernáculo habla de Jesús. De hecho, todo estaba pintado en blanco, en rojo y en azul, hablando de la celestialidad de Dios, de la pureza de Jesús, de su sacrificio como sacerdote. Todo hablaba de Jesús. Y este altar de incienso está hablando de que cuando Él murió emanaba aroma hacia el cielo. Que el caminar de Jesús hace subir aroma. Que cuando Jesús llegaba a un lugar creaba y transformaba la atmósfera. Y ahora sí, cuando dice Pablo, dice, porque sois olor grato, tenéis aroma de Dios. A los que viven, aroma de vida. A los que mueren, están muertos y no quieren saber nada, es aroma de muerte, porque es amenazante. Este se va al cielo, ¿y qué va a pasar con mi vida? Pero tienes un aroma de parte de Dios. Y cuando se crea eso, dice la Escritura que en el cielo, en Apocalipsis, dice que hay una copa con las oraciones de los santos. Toda oración que tú hablas, que hablas a Dios, no cae a tierra. Aunque creas que no te está escuchando, si sientes que no te escucha, celébralo, porque Dios no quiere que te muevas como un bebé en emociones. Dios quiere que te muevas en fe y seguridad de lo que dijo su palabra. No sé si está Michelle aquí. ¿Ha venido Michelle? ¿No? Voy a dar un testimonio de Michelle, ¿vale? Bajar a tierra esta realidad. En Tarragona están pasando cosas maravillosas. El otro día hablaba del Espíritu Santo. Hubo gente que empezó a temblar. La mujer que llevaba, María, que conocéis algunos, llevaba la Santa Cena, todo el mosto, dice, pastor, es que me caigo, ¿no? Es brasileña. Y decía, estaba embriagada del Espíritu Santo. Y casi tropieza de sentir tan fuerte esa presencia. Han habido sanidades de hernias en el mismo papá de Damaris, de personas que han sido restauradas. De hecho, hizo oración de fe este domingo pasado un niño de 9 años. Están pasando cosas maravillosas. Y hubo un momento que se hace ministración y salió Michelle a pedir oración. Y cuando oré por ella, pues hubo una visión
como extraña, ¿no? Era como unos cajoncitos, me hubiera gustado que hubiera explicado ella, pero como unos cajoncitos, como bien artesonados, y veía como estos cajones de madera, pero como si muy barroco, ¿no? Y que abría y que ella iba dejando notitas dentro y que eran como promesas o deseos con Dios, y que lo cerraba y Dios le decía: no me olvido de ninguna de tus peticiones o de ninguno de esos encuentros contigo. Conforme yo le iba hablando, que es una palabra que seguramente al 99% no nos encaja, empieza a llorar. Y digo, bueno, luego quiere dar testimonio, y dio testimonio público de que precisamente ella hace como unos 3 o 4 meses, ella es muy creativa, y hizo como una lámpara, como así, con un depósito y tal, y ella iba metiendo notitas de sus peticiones con Dios, todo con luces, o sea, como muy bien preparado. Y estaba rota llorando diciendo: es que Dios me ve y Dios me escucha, eso no lo sabe nadie. Y es algo que ahora he dejado de ser tan activa en eso, y Dios me está llamando a seguir con Él así. Y es ese altar de incienso, es ese lugar donde nosotros empezamos a hablar con Él y sube un aroma. ¿Cuántas veces decimos: oye, pues a ver si quedamos un día y hacemos un café? Y el café en sí parece que no tenga importancia, pero el café crea un aroma, crea un ambiente, sea un café, un té, el tiempo del té, una cena juntos, y se impregna las paredes. Jesús comía y bebía con sus discípulos y creaban ese ambiente. El retiro de adoración, una de las cosas que decíamos al acabar era: hemos convivido juntos, hemos disfrutado, algunos dormido juntos, y es maravilloso el convivir, cómo se levanta uno, cómo el otro cocina, cómo el otro... Y qué bueno es vivir ese aroma de relación. Y Dios te llama a tener esa relación preciosa e íntima con Él. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nunca pienses: es que yo le amo pero me va a rechazar. Es que no tiene sentido. Si le amas es porque te amó primero. Y hay un versículo, el versículo 24, que no tenéis escrito. El 24 sí lo hemos leído, que dice que se regocijaban con gozo. Pero hay uno que no está escrito, que es el deseo del Padre, en el versículo 31, que habla al hermano y le dice: si todo es tuyo. Y quiero que esa palabra no quede aquí o no quede aquí, sino que baje aquí. Que baje incluso más profundo a las entrañas. Y digas que todo es tuyo. Dios te dice: todo es tuyo. Disfrútame, disfruta esa relación con ese candelero que te hace ser útil extendiendo el reino. Con ese pan de la proposición de que te alimenta y no sientes vacío. A mí cuando me viene alguien y dice: es que últimamente estoy vacío, rápido pregunto: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo último que Él te dijo? ¿Cuál es tu espacio con Dios en intimidad? Y normalmente son nulas las respuestas. Porque cuando uno está vacío es porque no ha habido de Dios dentro. Al menos a la medida. Hay veces que uno hace lo que siempre y está vacío, y porque Dios quiere que llene más el depósito. Ese mueble de relación con el incienso de Dios. Y quiero invitarte a conocer a Jesús si no le conoces. Quizás has venido y has escuchado, y escuchas de una relación con Él, y una relación es comunicación, también responde. Y te invito a conocer a Jesús. Entonces, si quieres conocerle a Jesús en esta mañana, puedes levantar tu mano. Uy, que me cae aquí, el altavoz.
¿Sí? ¿Hay alguien que quiera conocer a Jesús en esta mañana? ¿Sí? ¿Puedes salir aquí, por favor? ¿Hay alguien más que quiera conocer a Jesús en esta mañana? ¿Alguien que quiera tener una relación personal con Jesucristo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú también quieres conocer de Jesús? ¿Sí?